Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es 5 de febrero. La iglesia nos presenta el testimonio martirial de Santa Águeda. La palabra que compartiremos se toma del Evangelio de San Marcos, capítulo 5, del 21 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús. Vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y le preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que le acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talitá cum, que significa: óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Meditamos 2 milagros de Jesús a favor de 2 mujeres. El primero, a favor de una mujer considerada impura por causa de una hemorragia que le duraba desde hacía 12 años. El otro milagro, a favor de una niña de 12 años que acababa de morir. Según la mentalidad de la época, cualquier persona que tocara la sangre o el cadáver era considerada impura. Sangre y muerte eran factores de exclusión. Por esto, aquellas 2 mujeres eran personas marginadas, excluidas de la participación en comunidad.
El punto de partida. Jesús llega en barca. La multitud se reúne a su alrededor. Jairo, el jefe de la sinagoga, le pide por su hija que se está muriendo. Jesús va con él y la multitud lo acompaña, apretándole por todos los lados. Este es el punto de partida de las dos curaciones que siguen: la curación de la mujer y la resurrección de la niña de 12 años. 12 años de hemorragia. Por esto vivía excluida, pues en aquel tiempo la sangre volvía impura a la persona, y quien la tocara quedaba impuro. Marcos informa que la mujer había gastado todos sus haberes con los médicos. En vez de estar mejor, estaba peor. Situación sin solución. Pero oye hablar de Jesús, y nace en ella una esperanza. Si logro tocar, aunque sea su vestido, me salvaré. El catecismo de la época mandaba decir: si se toca su ropa, se quedará impuro. La mujer piensa exactamente lo contrario, señal que las mujeres no concordaban con todo lo que las autoridades religiosas enseñaban. La mujer se puso en medio de la multitud y, de forma desapercibida, tocó a Jesús, pues todo el mundo lo apretaba y lo tocaba. En ese mismo instante ella sintió en el cuerpo que había sido curada. La reacción de Jesús y de los discípulos: Jesús se había dado cuenta que una fuerza había salido de él y preguntó: ¿quién me ha tocado? Los discípulos reaccionaron: todo el mundo te toca, pero no todos tocan igual. La cura por la fe. La mujer percibió que había sido descubierta. Fue un momento difícil y peligroso, pues según la creencia de la época, una persona impura que, como ella, mujer, se metía en medio de una multitud, contaminaba a todo el mundo a través del toque y hacía que todos se volvieran impuros. En los pasajes del Antiguo Testamento, por ejemplo, Levítico 15, 19, 30, se habla de este tema. Por esto, como castigo, podría ser apedreada, pero la mujer tuvo el valor de asumir lo que hacía. Atemorizada y temblorosa, cayó a los pies de Jesús y contó toda su verdad. Jesús dice la palabra final: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Hija. Con esta palabra Jesús acoge a la mujer en la nueva familia, en la comunidad que se formaba a su alrededor. Aquello que ella pensaba aconteció de hecho. Jesús reconoce que sin la fe de aquella mujer, él no hubiera podido hacer el milagro. Aquí habría que hacernos esta pregunta: ¿cuál es el punto de este texto que más te ha gustado o el que más te ha llamado la atención? ¿Por qué? Señor, hazme hoy más que nunca un instrumento de misericordia y de compasión para todos aquellos que sufren, y que por la fe todas las cosas son posibles. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que todos sigan pasando un